Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al que estás leyendo. Hacía unos cuantos días que no nos veíamos. Ya sabéis que este programa en El País Opinión, que vais a poder ver en Facebook, en YouTube, en todas partes, en él invitamos a autores destacados y a hablar de libros, de los libros que están leyendo. Hoy tenemos el placer de recibir a Llucia Ramis, bienvenida. Gracias. Gracias por venir, Llucia. Llucia es una escritora nacida en Baleares, que trabaja en Barcelona, trabaja en La Vanguardia, es colaboradora de distintos medios, pero sobre todo ha escrito una novela que es una de las novelas del momento, Las posesiones. Le dieron el premio por su versión en catalán, está antes publicada en catalán, por Anagrama, el premio Anagrama a la mejor novela catalana, y ahora lo ha sacado Libros del Asteroide en castellano. Bueno, pues enhorabuena y... Muchísimas gracias. Vas a hablar de varios libros, ha traído unos cuantos libros relacionados con él, pero antes yo quisiera que nos hablara. Es un libro en la que ella hace un viaje a su propio momento de madurez, de crecer, de los años 30 a los 40, digamos, en que ella se ve obligada a irse a Palma de Mallorca, porque algo no está funcionando bien en su casa, en la casa de sus padres. Es un libro donde uno descubre secretos familiares que estaban guardados, donde uno descubre imposturas, donde uno se enfrenta a conocer que tal vez aquellos padres o familiares que le rodeaban no eran lo que parecían, ¿no, Llucia? ¿Es eso lo que nos has querido Sí, contar? quería hablar de los fantasmas familiares, de los tabúes familiares y de cómo lo que no se habla va creciendo, ¿no?, como una sombra que te acaba influyendo y acaba condicionando tus decisiones, tu manera de actuar delante de determinadas personas o de determinadas situaciones, ¿no? Y quería hablar de eso, ¿no?, de qué manera los valores que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida y todo eso que nunca se ha hablado y que ha ido creciendo, ¿no?, como una especie de gran secreto familiar, puede condicionarte de alguna manera. Uh-huh. Es autoficción pura, ¿no? ¿La puedes definir así o no? Yo creo que está claramente basada en mi vida, en la vida de mi familia, y podría ser incluso autobiografía si no fuera porque yo creo que en el momento que escribimos ya estamos tomando una distancia que es muy importante para poder hablar de según qué temas, ¿no? Y esa distancia es, que yo es lo que creo que es lo que brinda la literatura, es lo que hace que esta novela, que pudiera ser la de mi familia, sea al final un reflejo o intente ser un reflejo, un retrato de una sociedad y no se quede solo en la parte anecdótica o en la parte individual, ¿no? Bueno, eso lo dices para escapar de la mirada biográfica, pero sin duda es verdad, hay amor, hay desamor, hay adicción al amor que no debe ser, es muy completa, hay padres, hay abuelos, hay amores que deben ser y otros que no deben ser. Es muy recomendable, de verdad. Ella ha elegido varios libros bastante relacionados con el asunto porque, bueno, por ejemplo, vamos a empezar con Carrer, El adversario. Los libros que ha elegido en general, y los hay de diversos países y géneros incluso, nos llevan a historias de impostura. Por ejemplo, El adversario de Carrer. Cuéntanos, Sí, ¿por qué lo has elegido? Bueno, la novela Las posesiones empieza con un hecho que tuvo lugar en Madrid en el año 1993, en el que el socio del abuelo de la narradora, mata a su mujer, mata a su hijo y luego se suicida. Luego descubrimos que ha sido porque la empresa que estaba llevando ha quebrado y por la vergüenza no puede soportar esa vergüenza y entonces acaba matando a toda su familia para que no descubran ellos que los ha estado engañando durante todo este tiempo. Esto está clarísimamente inspirado en El adversario de Manuel Carrer, porque Carrer se pregunta qué lleva a un hombre mentir a toda su familia durante tantos años, haciéndoles creer que es un médico prestigioso, cuando en realidad lo que hacía al salir de casa y diciendo que se iba a trabajar era meterse en un coche y esperar que pasara el día y luego volvía a su casa, ¿no?, haciendo ver que era una persona, un eminente médico reconocido por todo el mundo. Entonces Carrer se indaga en la historia de este personaje y que acabó, pues eso, matando a sus padres, matando a su familia, intentó suicidarse pero no lo logró y está en la prisión, ¿no? Y él, Carrer, lo que hace es entrevistarse con él para intentar averiguar qué lleva a una persona a una situación tan desesperada, ¿no? Y es la propia mentira lo que lo lleva a esta situación y es también esa vergüenza que yo creo que es
un poco, bueno, la vergüenza es natural, ¿no? Es algo que todos tenemos, pero se puede manipular, ¿no? El caso yo creo que es más claro es el pudor con la Iglesia, ¿no? Que hace que tengas vergüenza de unas determinadas actitudes, de tu propio cuerpo, etc. Pero en cambio, cuando se trata de la corrupción, cuando se trata de la economía, casi que nos educan para que no tengamos vergüenza, porque si no tienes vergüenza, te explican que entonces ya no vas a generar riqueza. Cuando a veces, si tuviéramos ese poquito de vergüenza a la hora de no pisar a los demás, o a la hora de no robar, o a la hora de, pues eso, de no entrar en la corrupción, no habríamos llegado a la situación a la que hemos llegado. Creo que la vergüenza es un tema muy importante en las posesiones. ¿Y tú qué has hecho? Carrer lo entrevistó. ¿Tú qué has hecho para indagar en ese hecho de impostura, ¿no? Que es un clásico de la literatura universal, como sabes? Berta Isla, el último de Javier Marías, que seguramente has leído, le tuvimos también en este programa, también es un libro sobre la impostura y que nos lleva a otros libros sobre impostura. ¿Tú, cuál fue tu actuación ante eso? Mi actuación fue la de impostora. Yo lo que hice fue ponerme en el lugar de una persona que hubiera entrevistado a los amigos del niño asesinado. El padre que mata a su mujer, a su hijo y luego se suicida, este hijo tenía la edad de la narradora en el momento que Han los compartido mata. juegos incluso un poco enigmáticos, ¿no? Exacto. Recuerdo. Entonces, claro, forma parte de ese juego infantil, de ese mundo inocente en el que no pasa nada, y cuando cumplen 16 años, él muere asesinado por su padre, ¿no? Entonces la narradora se pregunta esto, claro, yo conocía a esta persona, ¿esto de qué manera me puede afectar a mí? ¿Esto hace que yo recele de mi propio padre? Hace que recele de mi abuelo, porque claro, era el socio de esta persona, ¿no? Con lo cual, si este hombre engañó a tanta gente, quiere decir que mi abuelo también engañó a mucha gente, nos está engañando a nosotros. Mira también el papel de su propia madre con el abuelo, ¿no? ¿Qué se atreve a preguntarle? No se atreve a preguntarle nada, ¿no? Entonces esos silencios, la narradora va interpretando qué se esconde, ¿no?, detrás de todo eso. Y entonces lo que hacía yo era preguntarme, pues esto, ¿cómo voy a saber esta verdad? Como no la puedo saber porque están todos muertos, lo que voy a hacer es preguntar a los amigos del niño asesinado para que explicaran cómo era esa familia. Una familia aparentemente normal y que acaba tan mal. Pero esto es una impostura porque nunca hice esas entrevistas. Vamos viendo qué es ficción y qué es realidad. Has recurrido también a Natalia Ginzburg, también una clásica de este programa, porque muchos lectores, muchos autores, que yo creo que sois los mejores prescriptores, la habéis traído aquí. Léxico familiar, también es una indagación en su autobiografía, ¿no?, en su adolescencia y juventud. Sí, yo leí Léxico familiar hace 10 años, justo después de publicar mi primera novela. Y de hecho el prólogo es tuyo, creo. Bueno, la versión catalana que ha hecho Àtic dels Llibres, hice yo el prólogo como recordando de qué manera me había cambiado la vida. Porque es verdad, hay libros que te cambian la vida y el caso de Léxico familiar me la cambió porque fue leerla y entender exactamente lo que quería hacer. De qué manera también nos determina ese vocabulario, esas bromas internas, ese mundo doméstico que creamos, ¿no? Cada familia es el mundo, no es un mundo, es el mundo entero. Si tú entiendes a tu propia familia, eres capaz de entender a todo el mundo, ¿no? Y es un poco lo que yo interpreté del léxico familiar. Porque además, como yo soy bilingüe, nací, hasta los 3 años hablaba en francés con mi madre, en castellano con mi padre, luego con mi padre hablo en catalán, con mi madre hablo en castellano, entre hermanos hablamos indistintamente castellano y catalán. ¿De qué manera todos esos, además catalán de Mallorca, de todos esos registros forman parte de un vocabulario, de una manera de decir las cosas, y luego esas historias, ¿no?, familiares que se van repitiendo a lo largo de los años y que ya conocemos todos, ¿no?, porque van de abuelos a hijos, de hijos a nietos, de tíos, y entonces cada uno cuenta su versión y el otro te dice, no fue así, y corrige, ¿no? Y esto está clarísimamente reflejado en Léxico familiar y es de verdad que, bueno, un libro que a mí me cambió la vida. Bueno, tenemos también Fan Home, una familia tragicómica de Alison Bechdel, en este caso una novela gráfica, en la que también hay sorpresas en la indagación de un padre, ¿no? Claro, Cuéntanos. sí. Verás que casi todos los que he traído van por esta línea, ¿no? En el caso de Alison Bechdel, que ganó también un premio prestigioso por este cómic, porque ella, bueno, es una familia en la que su padre es coleccionista y una persona muy culta,
y vas descubriendo que ha estado ocultando que es homosexual, ¿no? Y lo ha estado ocultando a toda la familia, y lo que me llamó mucho la atención es el tacto con el que eso está tratado, ¿no? Algo que podría ser muy fácilmente grotesco, ¿no? O podrías haber entrado en una especie, porque además estamos delante de un cómic, con lo cual muchas veces la tentación es como hacerlo cómico o hacerlo un poco demasiado exagerado, y no, hay una contención que está muy bien. Seguimos con el tema del padre. Sí. Recuerdo sin retorno de Daniel Vázquez Sayés, en este caso un padre muy notable, ¿no? Cuéntanos. Claro, en este caso estamos hablando de Vázquez Montalbán. ¿Cómo es la vida una vez que ha muerto tu padre y que tu padre era Vázquez Montalbán, ¿no? ¿Cómo te puedes enfrentar a eso? Y de qué manera, sobre todo en el caso de Vázquez Sayés, que también es escritor, ¿no? Que muchas veces el peso de un padre así tiene que, para mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Decir, ostras, tendrías que haberte dedicado a otra cosa. Claro. Y en este libro lo resuelve muy bien el... Vamos a colocar los recuerdos donde toca, ¿no? Es decir, claro, una persona tan legendaria como fue Manuel Vázquez Montalbán, que se han escrito tantas cosas, que se le recuerda de una manera, o sea, tan mítica, ¿no? Él vuelve a ser el niño que recuerda cómo era la familia, bueno, la gente que pasaba por casa, cómo era el día a día de una persona, ¿no? Que luego ha sido, pues esto, tan mil veces descrita por muchísimas personas, que él dice, bueno, es que no lo conocían, ¿cómo van a tener ellos el monopolio de cómo era mi padre si yo lo sabré mejor que nadie, ¿no? Y al mismo tiempo no, porque no sabemos nada de nuestros padres, ¿no? Es decir, y no sé si queremos saberlo tampoco, porque es verdad que siempre estamos diciendo, bueno, sí, la confianza es importante, pero no sé si queremos saberlo todo de nuestros padres, ni tampoco creo que los padres quieran saberlo todo de los hijos. Y este libro es maravilloso también por el modo en el que se puede volver al recuerdo y sin caer tampoco en la sensiblería, y el recuerdo, que es algo totalmente manipulado, como todo, que escribimos, siempre que escribimos estamos haciendo ficción, porque nada es como fue en realidad, ¿no? Siempre hay una intención, y está muy bien, es muy delicado también tiene mucho tacto, y me gustó muchísimo este libro. Es todo un género, la búsqueda del padre y la explicación del padre. Me estoy acordando ahora mismo de Ordesa, que es una de las novelas del momento, sí, con Manuel Vilas, que también ha estado aquí, o el tomo El Padre, creo que hay un tomo El Padre en Knausgaard, que es otra de tus ¿sí? referencias, ¿no? Sí, y que trabaja sobre ese padre alcoholizado, casa llena de botellas. Es todo una búsqueda de inspiración, un padre, ¿no? ¿Tú has logrado colocar al tuyo en su sitio con tu novela? Bueno, no intentaba eso. Eso es lo más difícil para mí, es tomar esa distancia, ¿no? Y, o sea, sobre todo, olvidarte de que es tu padre. Estoy haciendo un retrato de un hombre que es el padre de la narradora y que se parece mucho a mi padre, pero yo lo que no quiero es que se entienda que mi padre es esa persona, porque es mucho más compleja que esa persona. Al final siempre estamos simplificando, ¿no? Pero sí que me interesa mucho, claro, siempre olvidamos que nuestros padres ya estaban ahí antes que nosotros llegáramos, y nuestros abuelos también, y tuvieron vidas independientes a nosotros, ¿no? Pero para nosotros no existe la vida cuando sin, empezamos, claro, no existe la vida sin ellos, ¿no? Y eso evidentemente nos marca para siempre, y todo lo que hagan ellos, todo lo que nosotros, esa mitificación que tenemos del padre, hay un momento que hay que matarlo, ¿no? El matar al padre es mucho más duro de lo que pudiera parecer, ¿no? Porque es reconocer que es un hombre más, ¿no? Que no. ¿Y te han leído los tuyos? Bueno, fue complicado, porque yo hablo de una situación muy difícil que tuvo que pasar mi padre en el año 2007, y pasa, como siempre en estos casos, que se trata el trastorno mental, es uno de los grandes silencios, ¿no? Y no se habla, es de esos temas que mejor no tocarlo porque eso podría despertar otra vez. Entonces, nunca se ha hablado de ese tema en casa, y voy yo y escribo un libro. Y lo que hice fue sentarme con mis padres, fui a Mallorca y les dije, he escrito esto, pero yo no soy Knausgaard. Para mí el libro no es tan importante como vosotros, para mí la familia es más importante. Entonces, yo, si no queréis que se publique, no se publica. Y si queréis que quite cosas, las quitaré.
pero no, si no se publica, no se publicará cuando hayáis muerto, no se publicará nunca. O sea, para mí vosotros sois lo más importante y ya está. Hay 2 historias de parejas, a esas parejas no les envié el manuscrito porque ya había cortado con ellas, entonces, oye, su problema. Que se arreglen. Sí, pero la familia sigues teniéndola, sigue estando allí, ¿no? Y para mí el respeto, para mí era muy importante ese respeto, ¿no? Entonces, la reacción primera de mi padre fue: no voy a leerlo, ni ahora ni cuando esté publicado, haz lo que te dé la gana, no quiero saber nada. Entonces le expliqué cómo lo había enfocado, ¿no? Y cuando se lo conté, ya fue más receptivo y entonces hizo una cosa que yo no me esperaba, que fue darme más información, porque por fin se estaba hablando de algo que entre mis padres se había hablado, pero no de padres a hijos. Entonces yo lo descubrí en ese momento, yo no lo sabía que lo habían hablado entre ellos, ¿no? Y entonces de repente mi madre me dijo algo también muy bonito, me dijo: sí, nosotros lo hablábamos entre nosotros, pero a mí lo que más me dolió de toda esa situación es que la única persona a la que le podía contar yo lo que estaba pasando era a mi marido. Claro, pero eso está en la novela. Pero claro. mi marido no era mi marido, con lo cual no había con quién hablar de esto tan grave que estaba sucediendo, ¿no? Y entonces eso es lo que me fascina, ¿no? De cómo funcionan en realidad las familias, porque parece que para que se mantengan cohesionadas tengan que guardarse esos secretos, esto mejor no lo toques, esto mejor que se quede ahí, ¿no? Y en realidad, al final, esos fantasmas se disipan justamente, o esas sombras se disipan cuando vas de cara y lo cuentas. De todos modos, es verdad que una de las cosas más difíciles, yo creo, para las familias, para cualquier familia, es tener un hijo escritor. Hombre. Sí. Ahora, por lo que estás diciendo, se puede deducir que tal vez acabó mejor la cosa que lo que presentas en la novela, ¿no? Sí. Entonces eso redime bastante a tu familia en ese sentido para ti, ¿no? Pero es un detalle, desde luego yo no lo conocía, y muy interesante y bonito, ¿no? Que les ofrecieras no publicarlo ni siquiera a muertos, ¿no? No, exacto. Bueno, pues otra razón más para leerlo, porque así comprenderéis las claves de lo que está hablando. Los niños perdidos y Stefan Zweig son los últimos. Los niños perdidos de Valeria Luiselli, en este caso hablas de niños migrantes. Tú eres migrante, no sé si es por esto. No, es más por la manera, ella era la traductora de los niños que llegaban migrantes a los Estados Unidos, entonces tenían que pasar un test de 40 preguntas para ver si podían quedarse en los Estados Unidos o tenían que ser otra vez devueltos a sus países. Y cada uno de ellos se inventa su vida y son niños. Entonces ella dice, la rabia, el terror, el miedo de que los vuelvan a deportar, la necesidad de ser acogidos es mucho más inspiradora para ellos que los cuentos, ¿no?, infantiles o este tipo de cosas. Como la necesidad es la que nos hace crear la ficción al final, ¿no? El talento, sí. Sí. Es esto. Bueno, y Stefan Zweig, por último, Miedo, también una historia de secretos familiares. Sí. Cuéntanos. Pues en este caso Irene va a ver es una mujer casada con un abogado prestigioso, con 2 hijos, y un día a la salida de la casa de su amante, que es un pianista, se encuentra una mujer que dice ser la novia de este pianista y que le empieza a hacer chantaje para no desvelar ese gran secreto, ¿no?, que es que una mujer respetable está teniendo un amante. Y esto como le va volviendo loca de puro miedo, ¿no?, de pura ansiedad. Y me gusta, está maravillosamente escrito, como todo lo de Stefan Zweig, maravillosamente traducido tanto en castellano como en catalán, que fue Fontcuberta en catalán. Y es esta entrada, ¿no?, en ese mundo interior que es el miedo y cómo condiciona también todo nuestro día a día. Bueno, pues gracias, Llucia. Nos quedamos con todos estos libros. Gracias por traerlos desde Barcelona, he venido con ellos. Nos quedamos con el tuyo, sobre todo Las posesiones. Pronto estaremos aquí en las próximas horas, días, con Lola Vendetta, un personaje de ilustración muy interesante que os quiero presentar con detalle, y con César Aira también en estos días aquí en Que estás leyendo. Gracias por estar ahí.